Se acerca el 2025 y con él un año prometedor en el que mucha gente tiene sus esperanzas puestas en el 20 aniversario de la venganza de los Sith y en recibir sets potentes con clones. Estas expectativas pueden ser buenas o malas, si nos vamos por las nubes y no se cumplen, pero aquí venimos a soñar con los sets que nos gustarían, ya que no voy a hacer un vídeo de predicciones todavía, eso lo dejaremos para el futuro, sino que vamos a hacer un vídeo con los sets que más me gustaría o nos gustaría ver el año que viene con cero información, solo puras ganas. Dejadme en los comentarios cuál es vuestro favorito de los que he dicho y si tenéis alguno diferente no dudéis en comentarlo vosotros también. Vamos a empezar con dioramas y es que me parece que bien ejecutados hay sets que lucen muchísimo más con este formato que con el de playset. Muchos lo vais a querer seguramente y si estamos con ganas de aniversario no nos puede faltar un remake del arresto de Palpatine, pero esta vez como digo en forma de diorama. El 1 de agosto se cumplirán 12 años desde que recibimos este set y creo que ya va siendo hora de recibir una actualización. Sin embargo hay un problema y es que me gustaría que tuviese las mismas figuras. La escena como mínimo tiene que tener el despacho de Palpatine y la nave creo que no es tan necesaria, pero conociendo a Lego y sobre todo la rama de Star Wars, si no solo es que nos den 6 figuras, sino las mismas 6 figuras en concreto con Jedis raros y codiciados, no me extrañaría que estuviésemos ante el primer diorama que se pase de los 100 euros y esto para mucha gente va a ser un problema, ya que igual sería como el de Indiana Jones que cuesta 150 euros, pero siendo más barato, y para mí no creo que fuese tan problema porque creo que sí que merecería la pena recibir esto siempre y cuando fuese un diorama muy bien hecho y que en oferta lo pudiésemos encontrar pues 30 euros más barato, estaría muy bien. En los últimos años podríamos decir que hemos sido afortunados con los vehículos que hemos recibido de la República. Seguramente la mejor iteración de una TTE nunca hecha y con la Gunship de Coruscant me va a costar más convencer a todo el mundo de que ha sido un buen set, pero por lo menos hemos tenido una Gunship sin tener que gastar 300 euros por una antigua y para mí eso ya es una pequeña victoria. Pues bien, creo que va siendo hora de obtener el tercer vehículo que nos está faltando, que sería un turbotanque. Desde luego la idea principal de mis deseos es tener un gran vehículo de la República, pero tal vez podríamos sustituir este turbotanque por un AT-OT. Sería más acertado por el año porque además Lego hizo ya uno en 2008 y hace más tiempo que no tenemos ninguno y creo que una revisión con este vehículo suelto estaría muy bien, pero si se mantiene el AT-TE entiendo que hay una mayor similitud que con un turbotanque y la variedad sería mayor de esta manera. Sea como fuere, creo que un Bly es muy necesario. Vamos a celebrar 20 años desde que salió la película y todavía no hemos tenido ninguna versión de este personaje, así que ojalá podamos ver en un vehículo chulo a este personaje que como digo para mí indistintamente sería guay tenerlo o en un turbotanque o en un AT-OT. Otro set que me gustaría ver es algo relacionado con la temporada final de Bad Batch. Sin hacer spoilers, por si alguno no lo ha visto, más allá de lo que se ha mostrado en trailers, Wolfie sale en la serie. Creo que por lo tanto sería ideal tenerlo y yo tengo dos opciones de sets de Bad Batch. Una que es la más irreal e imposible, que Lego nunca lo haría y de hacerlo intentaría comprarla en el día de salida para mostrar mi apoyo ante esta decisión. Y esta opción no sería otra que un edificio que sirve como cuartel para Rex, sin ahondar mucho en detalles, en el que vemos que hay muchos clones chulos con nombre propio y podríamos meter perfectamente aquí a Wolfie y esto sería espectacular. Tendría que ser o un set de Master Builder, que sería lo más chungo, o hacer algo estilo de Yavin 4, que ha sido un set de 170 euros con 12 personajes, pero no sé si con 12 personajes sería suficiente, pero vamos, si meten 12 clones, muchos con nombres en un set, se forrarían. La segunda opción que me parece más asequible, que llama la atención que no se haya hecho porque creo que es un set que vendría muy bien, que es sencillo de que hagan y que tiene mucho sentido, sería hacer un remake de la República Tax Shuttle que sacaron en 2009 con Mace Windu, un par de clones y esa que era como con esos tonos rojizos de la República, pero toda gris, modo imperial como se ve en la serie. Es una nave que sale muchísimo y que podríamos incluir a Wolfie con un comando que nunca lo han hecho y vamos, secaría el estadio también, y clones fase 2 o soldados KT o TK, no sé cómo se llaman, o RTK, no tengo ni idea, lo que más rabia les dé, pero tal vez los antagonistas de este set o la parte contraria a ellos sería tener a Crosshair con su armadura de Bad Batch que no le tenemos y por fin sería increíble tenerlo en vez de con la armadura imperial y a Omega. Como estaréis viendo, todos los deseos que tengo son sets con clones o de la venganza de los Sith, pero creo que muchos vamos a coincidir. Antes de continuar, si seguís por aquí, quería daros las gracias y en especial a todos los miembros del canal que entre otras ventajas como sorteos ocasionales disfrutan de lo que para mí es lo mejor, el Discord exclusivo de miembros. Recordad también realizar vuestras compras futuras de Lego mediante los enlaces de Lego o Amazon, ayuda muchísimo a financiar futuros mocks y proyectos del canal. Seguimos y aquí traigo uno de los que me dieron muchas ganas al verlo de nuevo después de quitarle el polvo en los que tengo mi colección personal, y es que me parece una nave increíble que poca gente tiene y es un ARC 170, una nave con kit Fisto
si no saliese el diorama que os he comentado antes u otro Jedi junto con los clones piloto con ese casco tan chulo que tienen y que tan poco hemos visto, sería increíble. Eso sí, aquí sí que creo que va a haber un problema y mucha polémica si sale, y ojalá me equivoque, y es que estas naves son bastante grandes, pero viendo las tendencias actuales de LEGO, seguro que sería muy criticada de tener un tamaño menor. Otro set con Jedi que creo que deberíamos recibir por fin es algo relacionado con el templo Jedi. Entiendo que hacer una Master Builder sería muy complicado y que hacer la escena de la escalinata, que muchos quieren con la 501, es algo que directamente no va a pasar, pero sí que creo que habría dos opciones realistas. La primera, un diorama de la sala del Consejo Jedi. Creo que sería una forma perfecta de conseguir Jedi muy queridos como Plo Koon, que hace mucho que no vemos y no va atado a la Orden 66 ni a nada violento. Segunda opción, y por lo que está haciendo LEGO en su rama de arquitectura o Harry Potter, sería factible una construcción del templo similar al Hogwarts de 170 euros o a Notre Dame que han sacado también. Creo que hacer una construcción así sería interesante si le metemos una figura que esté chula y tal vez un par de naves sobrevolando el templo. Sería un set impresionante. Otro diorama, y van unos cuantos, pero este es el más simple y necesario, sería un diorama de la batalla entre Obi-Wan y Anakin en Mustafar. Hemos recibido diferentes versiones de esta batalla, pero nunca en este nuevo formato de dioramas, y creo que se podría hacer algo muy chulo más allá, con alguna construcción que esté guay de las metálicas, que se van fundiendo durante la lava, que tengas un par de alturas, estaría súper bien. Para terminar con estos jet sets tenemos que incluir algo de los separatistas, porque los últimos años han estado en una gran desventaja frente a la República. Creo que aquí podríamos elegir entre muchas opciones, pero un MTT con el estilo de Clone Wars sería impecable. Con los colores grises y azulados nunca hemos tenido la suerte de ver uno, y creo que sería brutal para mí que cerrasen además este set con la inclusión de un droide táctico. Haría que el set fuese un bestseller sin duda alguna. Espero que os haya gustado el vídeo y las 10 elecciones que he hecho, ya que de algún tema he dado dos opciones y lo voy a contar como que son dos sets diferentes, como por ejemplo en Bad Batch. Espero que me dejéis en los comentarios cuál ha sido vuestra opción favorita, y si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias de corazón por soportarme. Nos vemos si queréis, por lo tanto, en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.